ya es una realidad. Después de ya algunos días, creo que ya podemos asegurar que no estamos en una simulación, ni tampoco se trata de únicamente un sueño. CM Punk de verdad está de vuelta en World Wrestling Entertainment, un momento que muchos pensábamos no íbamos a presenciar jamás, y que demuestra una vez más que en la lucha profesional y más que nada en WWE, todo se puede, todo es posible. Veamos entonces algunos casos que nos hicieron percatarnos de esto mismo también. Obviamente Punk no viene incluido en el listado, pues acabamos de mencionarlo, y es una situación ya bien documentada. Así que vamos a mirar hacia otros lados. Recuerden comentarme luchadores que hayamos dejado fuera del conteo, y quién sabe, puede que tengamos incluso una segunda parte de esto, porque casos de estos hay bastantes y seguramente se me va a escapar alguno. Su like es de gran ayuda, suscríbanse si aún no lo están y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Demos comienzo. El 7 de agosto de 2014, Alberto Del Río fue despedido de WWE bajo el argumento de conducta no profesional, después de haber tenido un altercado con un compañero de trabajo no luchador que hizo un chiste respecto a los mexicanos que el patrón encontró bastante ofensivo, lo que lo llevó a bofetear a dicha persona, un escenario complicado de abordar, gente, ya que ninguna de las dos acciones se puede justificar en mi opinión, ni el comentario inapropiado, ni tampoco la agresión física de Del Río. La reacción de la empresa de liberar al patrón de su contrato tampoco pareciera ser la más acertada dadas las circunstancias, y ocasionó entonces el revuelo suficiente como para hacer pensar a más de uno que la esencia de la excelencia había acabado para siempre con la World Wrestling Entertainment. Aunque puede que el asunto se haya dramatizado de más, ya que a Del Río no le tomó más que un año regresar a la compañía, y de paso recibir un empuje de inmediato derrotando a John Cena por el campeonato de Estados Unidos en el pay-per-view Hell in a Cell. El gusto duró poco, muy poco. Unos meses adelante y otra vez en agosto, algo pasaba con Del Río en este mes en WWE. Alberto era suspendido por violar por primera vez la política de bienestar de la compañía por uso de sustancias indebidas. En vez de recibir su castigo y buscar mejorar y regresar, el patrón optó por emplear una cláusula en su contrato que le permitía rescindir del mismo de no estar contento con su posición en el producto. Sus argumentos eran haber recibido promesas falsas que jamás se cumplieron. En octubre fue liberado oficialmente y entró en una especie de espiral preocupante de malas decisiones y declaraciones controversiales. Afortunadamente, hoy en día parece haber salido de todo este asunto. ¿Habrá oportunidad para él de vuelta en WWE? Es difícil decirlo. Los años pasan, sigue corriendo su curso el tiempo y dependerá que tanto interés demuestre la compañía por él y las opciones que se le puedan ofrecer a él en un producto que ciertamente ya no es el mismo de hace 7 años. A WWE le gustaría que pensáramos que en su historia con Alundra Blaze ella fue la villana, y aunque no estoy justificando lo que ella hizo, hay muchísimo más detrás de su partida en 1995. Esta experimentada veterana del cuadrilátero había sido contratada por la federación para convertirse en el rostro de su nueva y dinámica división femenil en el producto. Durante algunos meses la verdad es que la fórmula funcionó bastante bien y Blaze era la luchadora top de la federación, compitiendo ante algunos de los mejores talentos alrededor del mundo, como por ejemplo Bull Nakano. Lamentablemente el esfuerzo de la compañía con este aspecto de su programación se empezó a tornar mediocre o de plano inexistente, y con tantos problemas financieros que estaban surgiendo tras el peor año económicamente hablando para la compañía, a la WWF se le hizo fácil recortar a un elemento como Alundra Blaze, tratándola más como una carga que como un recurso. Aquí es donde entra Eric Bischoff a esta ecuación. Sediento de poder, ECE buscaba cualquier medio por desacreditar y lastimar a su rival, por lo que tan rápido como pudo se hizo con los servicios de esta hábil atleta, y ya que aún no existía algo como la cláusula de no competir de 90 días, Blaze se pudo dar el gusto de aparecer tan solo unas semanas después de haber sido despedida de WWF en el show insignia de WCW Monday Nitro, y lo hizo para lanzar una daga directa a la World Wrestling Federation y a Vince McMahon, teniendo aún en su poder el campeonato femenil de la WWF
Rusev, Blaze lanzó dicho cinturón directo a un bote de basura frente al mundo entero, demeritando por completo su valor y dejando en ridículo a la Federación Mundial de Lucha. Pueden apostar lo que quieran a que esto la desterró y sumó su nombre a la lista negra de la organización, quedando completamente ignorada en el legado del apartado femenil de la compañía durante años. Al menos así lo fue hasta 2015, cuando se le anunció como una de las más recientes adiciones al Salón de la Fama de WWE. Ni siquiera un insulto tan fuerte como lanzar a la basura un símbolo de la empresa pudo mantenerla fuera para siempre. Además de que siempre demostró arrepentimiento por lo sucedido, Alundra Blaze, o Medusa como fue conocida en WCW, encontró su redención al devolver el campeonato femenil tan representativo de su carrera a la organización durante su ceremonia de inducción al Hall of Fame, el 28 de marzo del año establecido. Desde entonces, Blaze ha tenido algunos cameos peculiares, como su participación en la batalla real de Evolution, el hasta ahora primer y único evento histórico de mujeres en WWE, así como cuando ganó el campeonato 24/7 e intentó tirarlo a la basura, solamente para vendérselo al hombre del $1.000.000, Ted DiBiase. Ustedes y yo ya conocemos este tema a la perfección y digo, por amor de Dios, apenas hace unos días lo volvimos a repasar en otro video, así que vámonos rápido con el robo de Montreal. Bret Hart vs Shawn Michaels por el campeonato máximo es buqueado para Survivor Series. El Hitman iba de salida pues WCW le ofreció un mejor trato. Vince, paranoico después de lo sucedido con Alundra Blaze y tiene miedo de que Bret Hart se lleve su campeonato máximo a la empresa rival. Earl Hebner, Michaels y McMahon idean un plan para robarle a Bret Hart el combate titular en Survivor Series 97 y HBK apresa al adversario en su llave de sumisión, el Sharpshooter. Hebner manda a sonar la campana y nunca hubo rendición alguna. Robo de Montreal. Bret Hart es dejado en ridículo en su salida de la empresa en quien confió tantos años y antes de irse golpea directo en la cara al hombre que llamó jefe durante tanto tiempo. Espero que eso lo haya resumido bastante bien. Si existía una persona a la que nadie podía contemplar de vuelta en la corporación McMahon, esa era la excelencia en la ejecución. El Montreal Screwjob llevó al declive de la carrera y puede que también de la vida del Hitman. Era un acontecimiento tan ruin, tan bajo, que uno sencillamente no encontraba la forma en que Bret pudiera perdonar a McMahon y su corporación. El Hitman reapareció para determinados eventos, como por ejemplo su inducción del Salón de la Fama en 2006, pero jamás mostró intención alguna de regresar al producto como tal. Lo que era un hecho en todo esto, gente, es que todo el dolor y sufrimiento que este incidente trajo a Bret Hart no podía definir el resto de su vida, ¿verdad? Cansado de escuchar sobre la traición de Montreal esto, la traición de Montreal aquello, su conflicto con Vince y con Shawn Michaels, Bret decidió que la única forma en que podría liberarse de este pesar era confrontándolo de cara y enterrando el pasado en el pasado. Se puso en contacto con el vicepresidente de WWE, Kevin Dunn, se ensambló una reunión con Vince McMahon y acordaron dejar todo atrás, trayéndolo de regreso y llevando a cabo un ángulo que sirviera como una catarsis simbólica a este oscuro incidente. El 2010 comenzaba entonces con una imagen única e improbable. The Hitman reaparecía en la programación luego de 12 largos años y lo hacía para que él y el resto de implicados pudieran seguir con su vida. Desde entonces, la excelencia en la ejecución y la organización se han mantenido en buenos términos y Bret ha podido participar en distintos momentos interesantes, incluyendo ser gerente general de Raw por un breve periodo y ganar el campeonato de Estados Unidos a sus 53 años de edad. Un regreso con implicaciones inspiradoras. No todos los rencores ni todo el daño del mundo pueden durar para toda la vida. La historia de Jeff Jarrett y la WWE es una de las más fascinantes y bizarras posibles. Tiene de todo y podríamos decir que ambas partes asumieron un rol antagónico en distintos puntos de la misma. La relación se rompió en 1999 cuando el contrato de Double J estaba por alcanzar su final y no se llegó a un acuerdo para renovarlo. El conflicto vino porque los días de Jarrett como empleado de la federación concluían justo un día antes del pay-per-view No Mercy, en el que el
Regional de Nashville estaba pactado a defender y perder el campeonato intercontinental en contra de Chyna. Conociendo a la perfección la paranoia de Vince McMahon de que alguien se llevara uno de sus títulos a la empresa rival WCW, otra vez, Jeff Jarrett chantajeó a la compañía exigiendo $300,000 por realizar el trabajo ante la novena maravilla del mundo. Sus exigencias terminaron siendo cumplidas, no quedó de otra, y este chantaje lo iba a colocar en la lista negra de McMahon y la organización durante años, sin existir mención alguna a su trabajo en la programación, además de que al comprar a World Championship Wrestling en 2001, empresa que de hecho aún contaba con los servicios de Double J, Vince se dio el gusto de humillarlo en cadena nacional despidiéndolo ante las cámaras. Esta exhibición parecía ser el cierre absoluto de este amargo relato lleno de rencor y desdén. Pero entonces, literalmente como si nada, sin que nadie pudiera siquiera contemplarlo, en 2018 WWE anunció, de nuevo de la nada, la inducción al Salón de la Fama de Jeff Jarrett, casi 20 años después de su escandalosa partida y más de 15 sin ser recordado por la compañía. Un movimiento que dejó en shock a todos y que quizá debió hacernos entender que si es bueno para los negocios, pues WWE va a hacer lo posible para dejar atrás su pasado. Double J se unió al selecto grupo del Hall of Fame la noche del 6 de abril de 2018 y ahí no acabó este regreso absurdo. En enero del año siguiente fue contratado como productor y posteriormente fue protagonista en su propio ángulo con Elias, entrando al Royal Rumble match con el número 2 y teniendo un breve feudo de unas semanas con el guitarrista. Jarrett entonces se marchó de la empresa en enero de 2021 únicamente para volver otra vez en 2022, esta vez sirviendo como vicepresidente en jefe de eventos en vivo. Y no solamente eso, inmiscuyéndose también en otro ángulo más como árbitro especial invitado en la lucha por los campeonatos tag team unificados entre los Usos y los Street Profits en SummerSlam. Jeff Jarrett partió nuevamente de la WWE tras esto. Sin embargo, el impacto de ese segundo respiro que tuvo con la empresa se va a resentir durante mucho tiempo. En 2002, la Serpiente Cascabel se encontraba en caída libre. La dirección creativa que la programación estaba asumiendo no le favorecía al de Victoria, Texas. Seguía siendo una megaestrella, claro, uno de los talentos más over. Sin embargo, algo no terminaba por encajar, no conectaba. Esos años de euforia que fue la Attitude Era se alejaban más y más. La frustración que esto ocasionó en Austin y un plan súbito de medirse ante la nueva sensación en el roster Brock Lesnar en un episodio random de Monday Night Raw fueron su punto de quiebre y sin avisar, Stone Cold tomó sus maletas y se largó. Ahora, no era la primera vez que lo hacía. Algunas semanas atrás ocurrió el mismo exacto incidente, solo que para este segundo round era para ya no regresar, dejando desilusionados a sus compañeros de trabajo, a los altos mandos de la empresa y a los fanáticos que tanto lo amaban. La campaña de desprestigio en contra de Steve Austin posterior a esto fue ejemplar, aunque más que intentar lastimar su imagen por el mero hecho de desquite, se sentía más como una muestra de dolor y rencor hacia él. La organización necesitaba de la Serpiente Cascabel y viceversa, pero el Bionic Redneck no tenía intención alguna de levantar su celular, su teléfono y contestar a los intentos de World Wrestling Entertainment por arreglarlo todo. Lo de reconocer la partida súbita de Austin en televisión, así como desacreditarlo a cada chance que tuvieron, fue algo sin precedentes e hizo pensar a muchos que este era el fin para Stone Cold y WWE. Afortunadamente, ambas partes contaban con un amigo en común, un mediador a favor de ambos, el comentarista Jim Ross. El buen JR fue el único que mantuvo contacto con su buen amigo Stone Cold, y si hay una certeza en la que yo creo en esta vida, gente, es que el tiempo puede llegar a sanarlo todo. Luego de meses fuera de los reflectores, Ross convenció a un mucho más calmado Steve Austin de reconsiderar regresar. JR organizó una reunión entre la Serpiente Cascabel y Vince McMahon
y fue de lo más fructífera, ya que no solamente hubo acercamiento como empleador y empleado, sino como seres humanos. Se dijo lo que se tenía que decir y se enmendó lo que se tenía que enmendar, y de esta forma en febrero de 2003 el vidrio volvía a romperse una vez más en la WWE. Stone Cold Steve Austin estaba de vuelta para tener los últimos meses de su legendaria carrera en ring y mantenerse hasta nuestros días con la empresa, como uno de los hombres más leales y respetados. Luego de adueñarse por completo de la escena estelar de la WWF durante años, para 1993, las razones para que Hulk Hogan y la empresa top de la lucha en Estados Unidos tomaran caminos diferentes comenzaban a apilarse una tras otra. Para empezar, la fanaticada se estaba mostrando progresivamente menos interesada en esta rutina del héroe que bebe su leche y toma sus vitaminas, brother. Los tiempos estaban cambiando, y si bien la WWF consiguió cimentarse en la cultura popular norteamericana, a su vez su popularidad junto con la del Hulkster descendían a un ritmo alarmante. Segundo, Hogan llevaba ya un tiempo considerando perseguir una carrera de actuación en Hollywood. Se le hizo fácil considerando su aparición en la película Rocky 3 y pensando que su etapa de mega estrella en la federación le iba a permitir adueñarse de Hollywood sin ningún esfuerzo. Por último, la gota que derramó el vaso. En pleno declive del éxito que vivió la WWF en la década de los 80s, se desató el escándalo que tuvo a la compañía y al wrestling en el ojo del huracán. El caso de uso de esteroides seguidos por el juicio en contra del jefe de la junta directiva de la WWF, Vince McMahon. Hulk Hogan fue uno de los 11 luchadores llamados a testificar en el juicio, y con un físico tan imponente como el suyo, se hizo complicado tomarlo con seriedad. Con su imagen pública ya comprometida y sin intención alguna de cambiar su personalidad en el ring, dígase un turn heel, el Hulkster decidió marcharse de la federación para continuar por el camino de la actuación, lo que no resultó en lo absoluto. Más temprano que tarde, Hogan volteaba bandera y se unía a la promoción oponente de la WWF, World Championship Wrestling, uno de los movimientos más trascendentales que la lucha en Occidente haya presenciado, el cual desencadenó una serie de eventos de proporciones inimaginables hasta ese punto. 9 años después, y la guerra de lunes por la noche se la terminó llevando la corporación McMahon, y a pesar de que Hogan se había convertido en persona non grata durante casi una década entera, seguía significando demasiado para la empresa y sus fanáticos, así que en 2002 reapareció siendo recibido pues con los brazos abiertos por una fanaticada que con todo y todo extrañaron al babyface de antaño. Las cosas salieron de lo mejor, pero alguien tan conflictivo y egocéntrico como el Inmortal no podía permanecer tanto tiempo en bajo perfil. Para mitad del año, las diferencias creativas distanciaron a Hogan de la WWE nuevamente, llevando a su desaparición durante algunos meses, aunque aún seguía bajo contrato. Y luego de tantas discusiones y propuestas, regresó para inicios del 2003, teniendo algunas luchas para el recuerdo como el Hogan vs. The Rock 2 y ante Mr. McMahon en WrestleMania 19. Dejando detrás el éxito que fue la vitrina de los Inmortales, Hulk Hogan entonces se embarcó en el que sigue siendo su momento más humilde, adoptando la máscara de Mr. America, storyline ridículo que jamás fue a ningún lugar y junto con disputas salariales provocó otra salida más del Hulkster en la organización, patrón que se iba a seguir repitiendo durante los siguientes años, hasta 2014 cuando todo parecía haberse arreglado para bien y para el resto de los días del Inmortal. Hulk Hogan ocasionó muchísimos dolores de cabeza a esta industria, pero la verdad, cuando WWE tuvo el chance, me doy cuenta de que le sacaban todo el potencial, todo el máximo provecho al Hulkster, hasta el siguiente problema que se generara con él. 10 de julio de 1991, Ultimate Warrior manda una carta a Vince McMahon con algunas peticiones peculiares. El luchador quería $550,000 por su combate de unos meses atrás frente a Macho Man Randy Savage en WrestleMania 7, facilidades de viaje proporcionadas por la compañía, una cantidad específica de días para trabajar garantizados y un porcentaje más alto de sus regalías. Ok, estas eran exigencias bastante serias que podían ser tomadas
tomadas en consideración de recibir un argumento válido, ¿verdad? Lamentablemente, Warrior concluyó la carta en cuestión escribiendo lo siguiente: sea cual sea tu decisión, yo puedo y voy a vivir con ella. Hasta entonces voy a permanecer en casa donde hay alguien a quien le interesa. Esto entonces pasó de ser una lista de peticiones, gente, a de plano una amenaza. McMahon reaccionó con calma y cedió ante las exigencias de su competidor, o al menos hasta después de que Ultimate Warrior trabajara el importante pay-per-view SummerSlam la noche del 26 de agosto. Después de esto, Vince asumió una postura completamente diferente, suspendiendo de inmediato a Ultimate Warrior por medio de su propia carta, en la que él comentó, entre otras cosas: amenazaste con no presentarte para SummerSlam y es por ello que tuve que acceder a tus exorbitantes exigencias. Este fue un gravísimo error de tu parte. Warrior no aceptó su suspensión y buscaba salir de su contrato con la WWF. Sin embargo, la organización no se lo permitió y mantuvieron su contrato hasta septiembre de 1992. Cuando el luchador regresó para WrestleMania 8 en abril de dicho año, muchos asumieron que este era el fin del choque entre McMahon y Warrior. Vaya error, vaya equivocación, pues esto apenas comenzaba. Ultimate Warrior regresó con una actitud deplorable, faltando sin previo aviso a múltiples house shows, comportándose grosero con fanáticos y sus compañeros de trabajo también. El punto sin retorno fue una fallida prueba antidrogas al cierre de 1992. Él aún así no tuvo problemas en sostener su inocencia, ni tampoco se le dificultó testificar en contra de Vince McMahon en el juicio por la distribución de dichas sustancias que atravesó en 1994. El cierre definitivo a una relación ya dañada. O quizá no, porque tiempos de desesperación, amigos, requieren de medidas desesperadas. Encontrándose en pleno desarrollo de la guerra de lunes por la noche, sin opciones y urgido de sumar a una megaestrella de peso en su roster, Vince McMahon no encontró mejor solución que recurrir a un viejo conocido. Así que Ultimate Warrior reapareció para 1996. Un segundo paso por la federación que lo único para lo que sirvió fue para demostrarnos que no había cambiado en lo absoluto. Las razones para su salida en esta ocasión, pues lo habitual entre Warrior y McMahon. El gladiador comenzó a faltar a house shows constantemente, esta vez utilizando como excusa el fallecimiento de su padre, una justificación que McMahon no le compró, no le creyó, pues sabía a la perfección que Warrior ni siquiera hablaba seguido con su padre y no es que fueran muy cercanos. Bruce Pritchard añadió el intento de Ultimate Warrior de que la WWF comprara los derechos de sus horribles cómics y los vendiera, a lo que por supuesto se rehusaron, y yo insisto que bueno, porque ya lo dije, eran espantosos. Ya con tantos baches en el camino, incluyendo un polémico documental del que WWE ahora quisiera olvidarse, Ultimate Warrior no iba a ser visto sino hasta 17 años después. Únicamente el dinero y un videojuego fueron capaces de reunir de vuelta a la compañía y al luchador. Gracias a WWE 2K14, Warrior sanó los errores del pasado junto a Vince, siendo inducido al Hall of Fame en la clase de 2014, y en un momento que hasta el día de hoy nos deja sin palabras, trágicamente falleció de forma inesperada el 9 de abril del mismo año, 24 horas después apenas de haberse visto frente a los fans de WWE en Raw y de dar un emotivo discurso que pareciera por momentos estarnos dando la despedida a todos.